todos son Pérgamo. Dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Mentiras, doctrina del reemplazo, doctrina de Balaán, doctrina de los nicolaitas. Dios nunca va a reemplazar a Israel. Más bien a los creyentes de Israel. Cogió a los gentiles y los añadió a los creyentes de Israel para tener un solo pueblo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Espero que estemos preparados para leer con mucha atención la palabra de Dios. Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra. Por favor, consideremos cada tilde, cada jota, cada frase, cada versículo. Dice la palabra de nuestro Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Continuamos nuestro estudio consecutivo de la serie El mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor. El apóstol Juan está delante del trono de Dios en el día del juicio final. Recordemos que esto fue un evento sobrenatural donde Juan fue llevado por el Señor al día del juicio final, y en presencia de Dios allí el Señor le da este mensaje para las 7 iglesias, de los cuales ya estudiamos el mensaje a Éfeso. ¿Recuerdan el mensaje a Éfeso? Una iglesia esforzada que tenía muchas buenas obras. El Señor reconocía todas estas buenas obras en la iglesia de Éfeso en el primer mensaje. Pero el Señor quería llevarla a un nivel más alto y les amonestó en lo que estaban fallando. Y le dijo a aquella iglesia: pero has dejado tu primer amor. Y aprendíamos aquí. Y Dios hacía un llamado para que esta iglesia no dejara su primer amor, para que esta iglesia local volviera al Señor a amarle como le amó desde el día que lo conoció. Luego estudiamos el segundo mensaje, el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, una iglesia atribulada y de mártires, de las cuales el Señor no tenía nada que reclamarles, porque no hay obra superior a aquella que dar la vida por amor y dar la vida por Cristo. Esta era superior a toda obra que pudiera ser un creyente verdadero. Esa es la mayor prueba de fidelidad que han experimentado y experimentarán algunos creyentes. Si el Señor nos pone ahí, que Él mismo nos dé las fuerzas necesarias. Hoy estudiaremos el tercer mensaje a la iglesia, y ese mensaje es a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que a pesar de la oposición de Satanás retiene su nombre y no ha negado su fe. Es decir, que es una iglesia esforzada también, como la que vimos en Éfeso. Es una iglesia de verdaderos creyentes, es un grupo de creyentes muy esforzados, por lo que dice aquí. Pero Dios tiene algo también contra esa iglesia, con el fin de llevarlos a una mayor santificación. Algunos hermanos dentro de la iglesia tienen una doctrina aborrecible por Dios, que se mueve dentro de la iglesia, y Dios los está corrigiendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver si en ese mensaje a las 7 iglesias el Señor quiera corregirnos también a nosotros como iglesia. Porque el Señor no está corrigiendo al mundo, el Señor no está corrigiendo a los impíos, el Señor está corrigiendo a su iglesia,
La iglesia de Pérgamo, una iglesia fiel y una iglesia esforzada. Esta iglesia de Pérgamo se encontraba ubicada, obviamente, como el nombre lo dice, en la ciudad de Pérgamo, que era la tercera ciudad más importante del Asia Menor. También era una ciudad portuaria, como las otras dos ciudades anteriores, y muy importante para la literatura. Allí se fabricaba de forma industrial un material para escribir a partir de pieles de animales, que derivó su nombre de la ciudad. Estamos hablando nada más y nada menos que del pergamino. Ahí está la relación, Pérgamo, pergamino. Y a medida que avanzamos en el texto vamos a ir conociendo más detalles de esta ciudad. No voy a explicarlo desde ya porque nos demoraríamos para entrar en nuestro pasaje, y nuestro pasaje va a darnos detalles importantes de esta ciudad a medida que avancemos. Hemos titulado nuestro mensaje hoy La peligrosa doctrina de Balaam dentro del cristianismo, porque realmente es un peligro. La peligrosa doctrina de Balaam dentro del cristianismo. Y con esto yo quiero que entremos al pasaje de una forma sencilla y rápida. La estructura de la enseñanza es la misma estructura que trae el pasaje, en el mismo orden que viene el pasaje. Vamos a irlo considerando verso a verso, palabra a palabra, texto a texto, para que el Señor nos hable a través de lo que Él ya dijo. Versículo 12 de nuestro pasaje. Versículo 12. Y escribe al ángel que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El encabezado del mensaje es el mismo que a las otras 7 iglesias. Ve y dile al ángel que está en, y lo único que cambia es el nombre de la ciudad, porque está dirigido a una iglesia local diferente en cada mensaje. Y Dios tiene algo muy importante que decirle a la iglesia de Pérgamo, y tiene algo muy importante que decirle a la iglesia de Copacabana hoy, y a todos los que nos escuchan. Y lo hace a través del ministro, o a través del pastor, o a través del mensajero. Porque él dice, ve y dile al ángel, ve y dile al mensajero, ve y dile al ministro que entregue este mensaje. Y cuando el Señor dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, el Señor aquí se presenta a través de uno de sus aspectos visibles en su estado de gloria, que también evidencia uno de sus atributos, su poder y su justicia. Su justicia. Juan lo está describiendo así porque Juan lo vio literalmente. Juan estaba viendo al Señor y estaba recibiendo de él las cartas que estaba escribiendo para cada una de las 7 iglesias. Y eso está registrado allí en Apocalipsis 1:16, que el mismo dije Pablo tal vez enseguida, Juan dio las características de la visión y las escribió para nosotros. Y en eso que él escribe dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Y luego va a decir, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, estos mensajes son profundos y son importantes y necesarios para la iglesia del Señor. El Señor está hablando. Y está hablando desde su trono de gloria. Con todo su poder, con toda su potencia, quiere decirle y quiere comunicarle algo a la iglesia, y quiere comunicarnos algo hoy. La espada que Juan ve es símbolo de justicia, de poder militar y de autoridad, y Dios es el Dios de los ejércitos. Y esta espada es una espada de 2 filos que es para herir de muerte a sus enemigos, y es para sanar también a su pueblo y defender a su pueblo. Como dice Hebreos 4:12. Miren lo que dice Hebreos 4:12, vayan allí por favor. Hermanos, esto es profundo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra para nosotros es espada de 2 filos, juicio para unos y salvación para otros. Yo quiero que en esta mañana, y mi oración en esta mañana, es que lo que hoy vamos a enseñar a través de este pasaje, de este mensaje a la iglesia de Pérgamo,
sea palabra viva y eficaz para nosotros, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetre hasta partir el alma y el espíritu de esta iglesia, las coyunturas, los tuétanos, y discierna los pensamientos de cada uno de nosotros y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Es mi oración, y es lo que le he pedido al Señor desde que estaba trabajando en este mensaje. Mis hermanos, Dios está hablando, y que esta palabra entre con poder a cada uno de nosotros. Después del Señor haberse presentado, el Señor dice al ministro y a la iglesia, verso 13 de nuestro pasaje: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce las obras de esta iglesia, porque camina en medio de ella, de la iglesia de Pérgamo y de esta, porque mora en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo, porque tiene a sus ministros en su mano derecha. Y conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y aquí hay un énfasis especial, hermanos, que no podemos pasar por alto, porque en relación con esta ciudad de Pérgamo es la situación particular que está viviendo esta iglesia, o la situación particular que está viviendo este grupo de cristianos. En la ciudad de Pérgamo estaba en ese tiempo el trono de Satanás. Lo está diciendo la Biblia. Lo está diciendo el Señor mismo desde su trono de gloria. Está el trono de Satanás. Se había construido un altar a un dios con D pequeña de la mitología griega, conocido como Zeus, y también conocido como el rey del Olimpo. En su honor se jugaban hacía ya 800 años, cada 4 años, unos famosos juegos que se conocían como los Juegos Olímpicos, y se le presentaban sacrificios de sangre de animales blancos. Hermanos, esto nos dice mucho a nosotros, porque hay muchas cosas que pasan en el mundo, las vemos en la televisión y no sabemos qué son ni de dónde vienen. Según esta mitología griega, este Zeus era el padre de Artemisa, también conocida como Diana de los Efesios, a la cual se le consideraba la patrona de Éfeso. En toda esta región se adoraba a deidades de la mitología griega. Específicamente en esta iglesia de Pérgamo se le adoraba a este Zeus. ¿Quién era este Zeus? La Biblia hoy nos lo está diciendo a nosotros claro y sencillo. Era el mismo Satanás. Y los otros dioses del Olimpo, con D minúscula, que eran su corte personal, eran otras 12 figuras, las cuales se adoraban en todos los contornos del imperio greco-romano. Pero es que este es el problema, hermanos. Esto era un gran problema para ejercer la fe cristiana en medio de tanta oposición, en medio de los adoradores de Satanás, en medio donde estaba la presencia de Satanás. Era un gran problema para los hermanos de Pérgamo. El pasaje dice, donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Esas dos cosas las dice nuestro pasaje. Y la realidad, hermanos, es que le rendían culto a Satanás en esa ciudad. Pero a pesar de esta situación adversa, esta iglesia retiene su nombre y no ha negado su fe. Y el Señor reconoce eso de la iglesia. Una iglesia que está viviendo en una ciudad con estas características y todavía retiene el nombre de Cristo y no ha negado su fe. El Señor se lo reconoce como buenas obras. Conozco tus buenas obras. Pero le va a decir a esta iglesia, primero le dice, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y es que en esta iglesia sucedió otra situación que para ese tiempo era muy relevante. Antipas era un discípulo de los apóstoles que fue martirizado, asesinado en la ciudad de Pérgamo, precisamente por no adorar a estas deidades.
fue martirizado, fue torturado. Dice la historia que fue quemado vivo dentro de un toro de bronce, y aún así esta iglesia retiene la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que era una iglesia fiel hasta aquí, que era una iglesia esforzada, que a pesar del asedio del paganismo y el asedio de Satanás, era una iglesia que se mantenía. Entonces no estamos hablando de una iglesita cualquiera, estamos hablando de una iglesia fiel, de una iglesia que luchaba, de una iglesia que batallaba la buena batalla de la fe. Era la iglesia de Pérgamo. Pero el Señor quiere llevar a esta iglesia a un nivel más alto, o quiere corregir de esta iglesia lo que no está bien. Y por eso le dice en el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto tiene que llamar la atención de ellos y tiene que llamar la atención de nosotros hoy. Que Dios desde su trono de gloria, poderoso, como lo vio Juan, invencible, esté diciéndole a la iglesia, llévele este mensaje a la iglesia. Y cuando Juan llevó el mensaje a la iglesia decía: oh, Dios nos escribió, Juan, entréguenos el mensaje, Juan, ¿qué nos mandó a decir el Señor? Y el Señor les dice: bueno, están ustedes, yo reconozco sus obras, pero tengo algo en contra de ustedes. Y yo me imagino que ellos se debieron haber quedado: wow, ¿y qué tiene contra nosotros el Señor? Hermanos, es muy importante saber qué tiene Dios contra nosotros. Es muy importante, porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a arrepentirnos? Si no lo sabemos, ¿cómo vamos a crecer? Es una gracia especial que Dios nos diga a nosotros que estamos haciendo mal. Y cuando Dios nos dice que estamos haciendo algo mal, es porque es verdad. Cuando alguien nos dice a nosotros: usted hace mal esto, mal aquello, basado en cualquier circunstancia personal, vaya y venga. Pero cuando Dios, que escudriña los corazones, cuando Dios, que lo creó todo, que creó todas las cosas y que por su voluntad existen, está diciéndonos: tengo unas pocas cosas contra ti, creo que debemos guardar silencio y prestar atención. Estamos hablando de una iglesia verdadera, de verdaderos cristianos, una iglesia que en medio de la oposición directa del diablo retenía el nombre de Cristo. ¿Quiere esta iglesia ser corregida por Dios mismo? Esta iglesia aquí, hermanos, sí, ustedes, ¿queremos ser corregidos por Dios? Entonces abra sus oídos espirituales y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abra sus oídos espirituales y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que el Señor le reclama a Pérgamo? Verso 14b hasta el verso 15. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tengan en cuenta, mis hermanos, que Dios desde su trono de gloria está diciendo a la iglesia: yo aborrezco estas prácticas, yo aborrezco esta doctrina, yo aborrezco estas enseñanzas. Y lo primero que debemos saber es: ¿qué es lo que el Señor le reclama? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Que ya lo acabamos de leer, pero ¿de qué se trata? Hermanos, Él lo está diciendo en el mismo pasaje: la doctrina de y la doctrina de. Se trata entonces de doctrina, de posturas teológicas e incorrectas dentro de una iglesia fiel. Posturas teológicas incorrectas dentro de una iglesia fiel. Hermanos, cuánto peligro hay cuando se enseñan teologías que son las teologías, pensamientos de hombres, interpretación de hombres acerca de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la Biblia, porque los cristianos debemos creer la Biblia por fe, porque hay veces no vamos a entender algunas cosas, pero sabemos que son la palabra de Dios y que son verdad. Pero cuando alguien nos interpreta esa palabra y no la interpreta mal, entonces suceden estas situaciones particulares que había dentro de la iglesia de Pérgamo. Dos doctrinas en el mismo sentido. Estas posturas se infiltraron sutilmente y tal vez sin ninguna mala intención, pero que son anti Dios. Y el Señor dice que las aborrece y las llama la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Y nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Necesitamos saber qué era la doctrina de Balaán
y que era la doctrina de los nicolaitas. Porque si nosotros no escudriñamos las escrituras, esta enseñanza pasaría como el viento. Entonces vamos a hacer eso. Debemos entenderlo, porque si no entiendo lo que el Señor dice, no puedo ser corregido y tampoco tengo conocimiento de que me tengo que arrepentir. Entonces, ¿saben ustedes quién es Balaam? Tal vez algunos ya lo sepan. Tal vez algunos ya hayan leído, o tal vez algunos no. Era un profeta de Dios del Antiguo Testamento, de los días en que el pueblo de Israel empezó la conquista de la tierra de Canaán. Ese profeta aparece en la escena después que Moisés conquista los dos primeros territorios o vence a los dos primeros reyes antes de cruzar el Jordán. Ahí en esa escena aparece el miedo de los pueblos enemigos de Israel y ellos van a contratar a este profeta, como lo vamos a ver enseguida. Pero quiero hacer una breve explicación antes de ir con Balaam de quiénes son los nicolaitas. Era un modo de doctrina similar a este o similar al de Balaam que estaba dentro de la iglesia. ¿Y por qué sabemos que era similar? Por lo que dice Apocalipsis 2:15, que es el pasaje que ya leímos. Pero yo quiero leer ese verso 15, como lo leímos estos días, porque hay una mención en la iglesia de Éfeso, que ya la tratamos, en la versión de las Américas, porque tiene una palabrita que nos permite entender lo que quiero decirles. Apocalipsis 2:15, ahí lo vamos a poner en la pantalla. Si está en la en la Biblia de las Américas, mejor. Mire lo que dice: así tú también tienes algunos que de la misma manera ¿de quién? Misma manera de los que tienen la doctrina de Balaam, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué quiere decir? Que eran dos doctrinas o dos modos de doctrina similares, que Dios dice que las aborrece. La Biblia no tiene más menciones de los nicolaitas, sino estas dos menciones en los dos mensajes de Apocalipsis. Entonces vamos, para poder entender lo que el Señor aborrece de una forma más amplia, vamos a volver al profeta Balaam. Era siervo de Dios. Según eso, él figuraba como un creyente, era un profeta, un mensajero del reino que tenía la responsabilidad de entregar la palabra de Dios. Y esto es lo delicado. Tenía la responsabilidad de entregar el mensaje que Dios le daba a él para que él lo entregara al pueblo. Asimismo, la iglesia de Pérgamo, ¿qué pasa? Lo mismo, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio del reino, pero está en problemas por haber dejado infiltrar esta doctrina aborrecible por Dios dentro de la iglesia del Señor. Y el Señor quiere corregir eso. Y yo quiero, para estudiar esta doctrina, que vayamos a Números capítulo 22. Números capítulo 22, y vamos a mantenernos allá un rato en ese capítulo viendo de dónde proviene la doctrina de Balaam, porque si no entendemos qué es la doctrina de Balaam y dónde proviene, no vamos a entender que Dios le está corrigiendo a la iglesia. Número 22 del 4 al 6. Leo para ustedes verso 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. ¿Qué está pasando aquí? Tenía miedo de Israel y tenía por qué tenerle miedo, porque la espada de Israel era el juicio de Dios contra las naciones paganas. Era el juicio de Dios contra ellos, y ya lo habían visto como ejemplo en el caso de la primera conquista que ellos hicieron del otro lado del río Jordán. Los moabitas eran hijos de Lot y estaban ubicados en el territorio que hoy se conoce como Jordania, para que nos ubiquemos. Israel no quería destruirlos a ellos y Dios no quería destruirlos, porque eran descendientes de Abraham. Pero ¿qué pasó? Por el asunto de esta maldición resultaron destruidos y resultó muerto Balaam más adelante. Pero no me voy a adelantar. Entonces, debemos tener en mente que Israel pelea las batallas de Dios. Estos pueblos impíos no estaban viendo el juicio de Dios contra ellos. Eso es difícil. Estaban viendo a un pueblo nómada que según ellos era un pueblo malvado y peligroso, y por eso van a contratar a Balaam en contra de este pueblo.
¿Por qué iban a contratar a Balaam? Porque sabían que era profeta y lo que él hablaba se cumplía. Paradójico, ¿cierto? Muy paradójico, si era profeta de Dios, contratando a un siervo de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Extraño. Cosas que tenemos que ver en la Biblia y tenemos que tratar de entenderlas. Contratando a este siervo para maldecir al pueblo de Dios. Y es lo mismo que el mundo pide de la iglesia. Hermanos, tengan esto en mente. Y hasta cierta parte lo han conseguido. Lo mismo que pasó con Balaam. Hasta cierta parte lo consiguieron. Porque hay iglesias cristianas que maldicen a Israel. Tristemente las hay. Desafortunadamente las hay. Y el Señor se dio cuenta que esto estaba pasando en Pérgamo y quiso corregir esto en Pérgamo. Hermanos, maldecir no es decir maldigo. Maldecir es desear el mal, hacerle el mal y hablar mal. Eso es maldecir. Maldecir viene de decir mal. Así como bendecir viene de decir bien, desear el bien o hacer el bien. Eso es bendecir. Por tanto, dentro del cristianismo siempre ha habido un grupo de cristianos que retienen la doctrina de Balaam. Números 22, todavía verso 4. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, o sea, al profeta, en Petor, que estaba junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Aquí está el pedido del rey impío al siervo de Dios para maldecir a este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Ustedes creen que Israel era más fuerte que esos pueblos? Un pueblo nómada en el desierto, con palos y azadones. Un pueblo que no tenía cosechas, que no tenía un ejército constituido, que vivían en tiendas. No eran más fuertes, mis hermanos. La fortaleza de Israel en batalla no dependía de ellos. Dios mismo era el que les daba cada victoria y Dios peleaba sus batallas. Esa era la razón sencilla y simple. El asunto es que este rey Balac no le pide a un líder religioso de su pueblo, sino que hace este especial pedido a un profeta de Jehová, el Dios de los ejércitos. Números 22, verso 12. ¿Qué le dice Dios a Balaam en relación con esto? Dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No vayas ni maldigas, porque bendito es. Tres cosas. Es una orden, no era una sugerencia de Dios. Dios es Dios. Dios no tiene que establecer diálogos con nadie. Dios ordena y se cumple. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo. No pueden ser maldecidos por una sencilla razón, porque Dios los bendijo. Y Dios permite que el mundo los maldiga, pero Dios no quiere permitir que la iglesia los maldiga. No quiere permitir que su profeta los maldiga, que es Balaam. Ahí está la clave, porque Dios sabe que hay una consecuencia para el que los maldiga. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Dios no quiere que la iglesia reciba maldición o un profeta reciba maldición por atreverse a maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, estoy leyéndoles de la Biblia, texto por texto. Verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Primera mentira de Balaam. ¿Cómo así Balaam que Jehová no lo quiere dejar ir con nosotros? No, Jehová le dijo: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. Entonces Jehová no me quiere dejar ir con vosotros y Jehová no me quiere dejar maldecir al pueblo. Dígalo completo, Balaam. Balaam estaba preocupado porque le habían ofrecido mucho dinero y él estaba intentando pedirle permiso a Dios para maldecir al pueblo. Pero Balac, aquel rey, volvió a enviar emisarios a Balaam
Y Balaán insistió con consultar con Dios al respecto, después de que Dios ya le había dicho: no vayas y no maldigas. ¿Qué tenía que responder Balaán cuando volvieran? No es no. Pero Balaán dijo: espérenme un momento aquí, yo vuelvo y le consulto a Dios. A ver, de pronto Dios hoy amaneció con otra sensación, con otro pensamiento, y me da permiso, y yo me gano esa plática. Entonces Dios va a usar esta escena para dejar el registro para nosotros. Le dice: Balaán, creo que usted no me ha entendido, pero vamos a hacer algo. Vaya con ellos. Vaya con ellos. Porque si usted no me está entendiendo, van a haber creyentes en el futuro que tampoco van a estar entendiendo, y voy a dejar esto escrito para ellos. Lo que voy a hacer, con su petición, pidiéndome e insistiéndome que permita maldecir a Israel, entonces yo voy a hacer una escena especial, va a quedar escrita, y mi pueblo más adelante va a entender lo que le enseñé a usted. Números 22, verso 20. Vino Balaán de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Verso 21. Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. El Señor, solamente de pensar que el profeta se iba a atrever a maldecir a Israel, la ira de Dios se encendió porque él iba. Hermanos, no es el enojo de nadie, no es el enojo de una persona, es la ira de Dios. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Para quién estaba escribiendo Dios esto? Para nosotros. Ya Balaán estaba frito, pero para nosotros. Cristo es el ángel de Jehová y es el adversario de los que maldicen a Israel. Así de sencillo. Así al mundo no le guste y así a muchos cristianos no lo puedan entender. Pero Dios, el Señor Jesucristo, es el adversario de todos aquellos que se atreven. Porque Dios va a castigar a Israel como Él quiere, y va a usar naciones paganas y va a castigarlos con firmeza y con dureza. ¿Pero qué va a pasar? Pero que nadie me los toque. Castigaré y juzgaré a aquellas naciones en medio de las cuales los he esparcido, es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, Dios no va a pasar por alto el juicio contra Israel. Dios no va a pasar por alto el castigo contra ellos. Y eso lo hemos visto. La Biblia da testimonio de las rebeliones de Israel y del castigo de Israel, de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero Dios no quiere permitir que la iglesia, que los cristianos o que uno de sus profetas cometa este error desgarrafal. Está cuidando a Balaán y está cuidando al pueblo. En esta escena, el asna vio al ángel con su espada desenvainada por 3 veces y se resistió a seguir en el camino. Balaán no la había visto. Estoy narrando y contando porque no puedo enseñar todo el capítulo, pero ustedes se lo van a leer bien juiciosos en su casa. A diferencia de Balaán, que 2 veces le insistió a Dios si podía ir a maldecir a Israel. El que insiste en hablar mal de Israel o en maldecir a Israel es como Balaán. Es como Balaán. ¿Cómo es Balaán? Más terco que su mula, más terco que su asna, porque el asna estaba obedeciendo a Dios, pero Balaán no podía, porque su corazón estaba pensando en una plática que se iba a ganar. En Pérgamo habían hermanos que eran más tercos que esa asna, y el Señor le está diciendo a esa iglesia: pero tengo algo contra ti. La iglesia de Pérgamo retenía las enseñanzas de Balaán. Hermanos, esas enseñanzas son aborrecidas por Dios, lo dice ya mismo en Apocalipsis. Números 22, 28, ahí más adelantico. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano y ahora mismo te mataría. Estaba conversando con la burra. Los animales no hablan. Conversó con ella y la amenazó de muerte, y no se dio cuenta que lo que estaba haciendo el Señor era oponiéndose a él. Mire el endurecimiento de los cristianos.
El endurecimiento de un profeta de Dios. Endurecido. Lo mismo que hacía Jonás cuando lo mandaron a bendecir a Nínive. Decía: no, yo no quiero ir, porque si voy de pronto se arrepienten y tú lo salvas, Señor. Hay cristianos endurecidos. No, es que esa gente tan mala. No, es que mataron al Señor. Es que si ellos no lo matan, yo no soy salvo. Así de sencillo. Ellos son parte integral del plan de Dios todo el tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Si los judíos no son endurecidos y no matan a Cristo, yo no soy salvo. Y si los judíos no son endurecidos y no aceptan a Cristo, yo no había sido injertado en el árbol natural. Eso es lo que hay que ver, hermanos, como cristianos, no como el mundo. Nosotros no podemos ver la Biblia como la ve el mundo, ni como la ven los hombres, ni como la ven cualquier teólogo que tiene una teoría para cada cosa. La tenemos que ver como Dios la mandó, como dice, así no nos guste lo que la Biblia dice. Verso 32 de Números 22 dice: el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dios va a resistir a todos aquellos creyentes. Mire que son creyentes. Dios va a permitir que algunos países del mundo maldigan a Israel, pero Dios va a resistir a aquellos cristianos que se atreven a hacerlo. El que lo hace es adversario de Dios. Números 22:33. El asna me ha visto, dice el Señor, y se ha apartado luego delante de mí esas 3 veces. El asna no me ha resistido. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría con vida. ¿Qué pasó aquí? El asna le salvó la vida al profeta Balaam. Hermanos, hay que ser cuidadoso con esto. Números 22:35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. ¿Por qué esta escena? Porque Balaam seguía considerando que de pronto Dios le iba a permitir maldecir al pueblo. Y Dios ya le dejó claro. Ahora, ¿cómo va Balaam a visitar a Balac? Con una espada en el cuello. Vaya, atrévase, Balaam, hágalo. Y en este momento Balaam entendió que no podía decir sino lo que Dios le dijera. ¿Qué haríamos nosotros cuando nos ponen una pistola en la cabeza? Lo que el que la tiene dice. ¿Sí? Bueno, a Balaam le tocó. No era una espada cualquiera, era la espada de 2 filos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Atrévase, Balaam, a decir algo contrario de lo que yo le estoy diciendo. En ese sentido, Balaam va a bendecir al pueblo, pero obligado por Dios. Tengan en cuenta, mis hermanos, que nuestro pasaje central es Apocalipsis 2, del 12 al 17. Pero si yo no explico en qué consiste la doctrina de Balaam, es como si no entendiéramos Apocalipsis 12, del 12 al 17. Entonces, por esa razón estamos aquí caminando en el pasaje donde está y donde voy a poder rescatar o traer aquí la doctrina de Balaam para poderle decir a la iglesia: la doctrina de Balaam es esta y es aborrecida por Dios. Números capítulo 23, ya más adelantico, versos 7 al 9. Primera profecía de Balaam. Primera profecía de Balaam, leo para ustedes. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones.
no será contado entre las naciones. Hermanos, Israel no es una nación como las demás naciones. Israel es la nación escogida por Dios para la obra de Dios, con Israel y con el resto de la humanidad. Eso es Israel, con el resto de la humanidad. El trato que Dios hace con Israel afecta al resto del mundo, para bien o para mal. Deuteronomio 7:6, por favor, para poder explicar esta oración. Mire lo que dice el Señor con respecto a este pueblo. Ahí está. Mire lo que dice el Señor, hermanos, con ternura, con amor, con poder. Esta es la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y eso no le gusta a muchos. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí va a dar la razón, verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios le hizo un juramento a Abraham en cuanto a Israel. Yo pregunto, hermanos, cuando Dios jura, no hay nada que cambie eso. Pero parece que a muchos creen que Dios se está saltando su juramento hoy. Que el juramento de Dios ya no tiene validez. Hermanos, aquí está diciendo, porque quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios sigue guardando su juramento. Dios es fiel, Dios es inmutable. Él guarda el pacto, Él guarda las promesas y Él guarda su juramento. Y Dios ha jurado y nadie puede cambiar eso, aunque le parezca en su uso de razón. Nadie lo cambiará. Segunda profecía de Balaam. Son 3 profecías. Capítulo 23 de Números, verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Otra vez al rey Balac. Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir con eso? Que si Dios juró que iba a bendecir a Israel, no se va a retractar. Él no es hombre, no tiene que arrepentirse, porque Él no es hombre. El que juró fue Dios. Un hombre jura y viola su juramento. Dios no viola su juramento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir con una espada en el cuello. Él dio bendición y no podré revocarla. Esta bendición no será revocada, mis hermanos. Verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. De acuerdo a nosotros, o a lo que nosotros podemos ver, nosotros veríamos iniquidad en él para ese tiempo. Habían acabado de morir 650,000 en el desierto por desobedientes contra Dios, antes de entrar a tierra prometida. A los ojos míos Israel es malo, y era malo el Israel de ese entonces. Malo, malísimo. Pero Dios está diciendo que no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. Es misterioso, mis hermanos, pero es grande. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Duras palabras que no le gustan al resto del mundo. Porque lo que iba a pasar allá es algo que no le gusta al mundo y que no le gustan los derechos humanos. ¿Qué iba a pasar? Israel iba a entrar a conquistar toda la tierra de los cananeos a filo de espada. Y iba a exterminar a todos estos pueblos por orden de Dios. Porque al mundo no le gusta ni Dios, ni lo que Dios decide, ni lo que Dios ordena. Israel es una nación de guerreros. Tercera profecía de Balaam. Capítulo 24, más adelantico, verso 1. Lo estoy haciendo solamente por porciones. Ustedes leerán en sus casas
toda la profecía hasta el capítulo 31. Capítulo 24, verso 1 de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero. Es decir, que no fue y presentó sacrificio para que Dios le dijera qué decirle, sino que vino él voluntariamente. Y dice que puso su rostro hacia el desierto, hacia donde estaba acampado Israel. Y alzando sus ojos, vio a Israel alejado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Balaam se había postrado en tierra para orar y para bendecir a Israel, pero no cerró los ojos, sino que lo hizo mirando a los campamentos de Israel, abiertos los ojos. Cuán hermosos son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como óleos plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Esa es la tercera profecía de Balaam. Y Balaam está aquí citando a Génesis 12:3. Hay veces que yo he oído decir algunos teólogos que dicen que ese texto no es aplicable a la nación de Israel, porque Israel ya no es el pueblo de Dios. Pero Balaam se la está aplicando delante de Dios a la nación de Israel. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Abraham estaba solo y no tenía hijos. Abraham, sal de tu tierra, Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, que es esta, Israel. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ahora Balaam está tomando este versículo y se lo está aplicando a las 12 tribus de Israel en sus campamentos. ¿Era para Israel o no era para Israel? Era para Israel. Hermanos, la Biblia no se equivoca. Además, Dios es coherente. La Biblia está relacionada de principio a fin. La Biblia dice lo mismo. La Biblia no dice, ay, Dios cambió de parecer. No, el plan de Dios es un plan continuo desde Génesis hasta Apocalipsis, completo, diciendo lo mismo y en el mismo sentido y con el mismo propósito. Números 23-25 es el pedido del mundo para la iglesia. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. ¿Qué quería Balac? Que fuera entonces neutral, que no dijera nada bueno ni nada malo. ¿Qué le pide el mundo a la iglesia hoy? Lo mismo. Ya que no los maldigan, tampoco los bendigan. Compórtense como Balaam. Hagan lo mismo. El rey Balac tenía razón, pidiéndole a Balaam que no maldijera y que si no lo maldecía tampoco lo bendijera. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La iglesia que obedece este pedido está adoptando la doctrina de Balaam. Así de sencillo. Consecuente con lo que les vengo leyendo, porque les estoy leyendo más Biblia que lo que estoy diciendo yo. Estoy leyendo pasajes y pasajes y pasajes. Dios los bendijo cuando pactó con Abraham: haré de ti una nación grande. Dios los bendijo cuando dijo: engrandeceré tu nombre. Dios los bendijo cuando dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios los bendijo cuando dijo: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Dios los bendijo cuando sacó su espada delante de Balaam y los obligó a que los bendijera. Dios los bendijo cuando los trajo de Egipto y les dio por herencia la tierra de Dios, el lugar donde estaba el Edén.
y a Sión, el lugar que Dios había escogido por habitación suya. Dios los bendijo cuando hizo un pacto davídico y les prometió un rey y un reino inconmovible. Dios los bendijo cuando dijo desde la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios los bendijo porque el Señor en su encarnación nació de la genética y de la etnia de ellos para salvarnos a nosotros. Dios los bendijo cuando le dijo a Pérgamo que se arrepintiera de esta aborrecible doctrina. Porque, hermanos, en la bendición de Israel está nuestra bendición. Si Israel no existiera, no existía la iglesia. Entiendan eso. Porque es que tenía que nacer el bendito Mesías de ahí. ¿Cómo existiría la iglesia si todo lo que predicamos aquí es la historia de ellos? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí está. Lo que ellos hicieron mal resultó para nosotros de bendición. Lo que ellos hicieron bien resultó para nosotros en bendición. Todo lo que ellos han hecho tiene que ver con lo que está pasando en el mundo y pasará después de esto. Cuando el Señor decía en Mateo 24, vendrán guerras, el Señor no se refería al resto del mundo. Vendrán. ¿A dónde estaba Jesús? En Israel. Vendrán. ¿A dónde? Aquí donde yo estoy. Vendrán aquí donde yo estoy. Y ahora tenemos las guerras, pero desconocemos de dónde vienen. No, es que el hombre es muy malo, es un juicio de Dios. No, es el cumplimiento de su palabra. Este Balaam pensó que podía burlarse de Dios, aún con la espada de Dios en el cuello, y pensó que podía burlarse de Dios. Hermanos, ni Balaam, ni nosotros, ni nadie, ni ángeles, ni nadie puede burlarse de Dios. ¿Qué hizo Balaam? Aconsejó a Balac que sedujera con mujeres hermosas a los israelitas para que fornicaran con ellas y fueran en pos de sus ídolos y los arrastraran a pecar contra Dios, y de esa manera Dios los castigaría y los expondría en batalla. Semejante profeta, semejante siervo de Dios. Números 31, 16. Vean, hermano, que la Biblia tiene las historias completas. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam lo logró. Les enseñó, y como Dios es justo y no pasa por alto el pecado de Israel, los juzgó, y murieron miles de ellos por el juicio de Dios. Él lo logró hasta aquí, pero Dios es justo. Dios es justo. Es lo mismo que dice nuestro pasaje, lo que acabé de leer, y por eso estaba leyendo en orden en números. Lo que acabé de leer en números 31, 16 es lo que está diciendo Apocalipsis 2:14. Mire, vayamos a Apocalipsis 2:14 de nuevo. Hermanos, la Biblia, yo veo estas historias de la Biblia y esto es una bendición. Le dice: tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ya sabemos para qué él quería poner tropiezo: para que Dios los castigara, para que ellos le fallaran a Dios, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, todas las cosas que Dios aborrece. Y es que, hermanos, una de las mayores luchas para el hombre son las mujeres bonitas. Y encontró la forma, le dio el consejo perfecto: vaya para que seduzcan a mis hijos. Vaya. Aterrador, hermanos, aterrador. Bueno, ¿creen los cristianos que desprecian a Israel que pueden burlarse de Dios? Creen que pueden burlarse de Dios. Eso creían los cristianos de Pérgamo, que eran una iglesia con buenas obras, una iglesia de hermanos, que Dios reconoce que eran fieles a Dios, pero tenían ese problema y Dios lo quiere corregir. Ojalá y los hermanos de Pérgamo hayan reconocido su pecado y se hayan arrepentido. Hoy día hay cristianos de Pérgamo en medio de nosotros. Todos los cristianos que han creído en Cristo y se han arrepentido son nuestros muy amados hermanos.
Pero hermanos, si Dios mandó este mensaje para corregir a la iglesia, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es entregar este mensaje como Dios lo mandó y decir lo que Dios nos mandó que dijéramos. Y hermanos, me da mucha tristeza y yo lamento mucho, pero de parte de Dios hay que decir esta verdad y hay que entregar este mensaje para que la iglesia de Pérgamo lo entienda y venga y se arrepienta. No tienen que irse de Pérgamo, pueden quedarse en Pérgamo, pero que se arrepientan delante de nuestro Dios. Pueden quedarse en Pérgamo. Y en ese sentido yo tengo que decir, y con mucho dolor, porque yo vengo de una iglesia de Pérgamo, los hermanos reformados rechazan y maldicen a Israel, hablan mal de Israel. Los hermanos presbiterianos y muchas denominaciones que promueven la teología del reemplazo o la teología de la sustitución, diciendo que Dios sustituyó a Israel con la iglesia. Todos son Pérgamo. Todos son Pérgamo. Dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Mentiras, doctrina del reemplazo, doctrina de Balaán, doctrina de los nicolaitas. Dios nunca va a reemplazar a Israel. Más bien a los creyentes de Israel cogió a los gentiles y los añadió a los creyentes de Israel para tener un solo pueblo. Esa es la orden, ese es el orden de Dios. Dicen que la iglesia es el nuevo Israel. Mentira, doctrina del reemplazo, doctrina de Balaán, doctrina de los nicolaitas. No hay un viejo Israel y un nuevo Israel. Nunca ha habido un viejo y un nuevo. Siempre ha habido uno, rebelde y contradictor contra Dios. Un pueblo que pelea con Dios y pelea con los hombres, pero prevalece, dice la Biblia. Eso es lo que significa el nombre Israel. Dios le puso aquel nombre el día que peleó con Jacob en Peniel y le tocó la cadera con su espada y lo descoyuntó. Israel es un pueblo que cojea todo el tiempo y que enfrenta a Dios y que enfrenta a los hombres. Pero ¿qué pasa? Por el juramento de Dios prevalece. Por el juramento que Dios hizo a Abraham y a sus padres prevalece. Dicen que la iglesia es el verdadero Israel. Mentira. No hay un falso y un verdadero Israel. Dios no creó dos, hay uno solo. Doctrina de Balaán. Dicen que Cristo es el verdadero Israel. No se confundan. Cristo no es el verdadero Israel. Cristo es Dios. Es el profeta prometido por Moisés al verdadero Israel. Tratando de sobrellevar este engaño teológico, de mantenerlo, dicen todas estas falacias, evadiendo el texto, evadiendo la Biblia, evadiendo la amonestación directa del Rey de los cielos, diciéndole a Pérgamo, arrepiéntete, porque yo aborrezco esta doctrina. Dios solo tiene un pueblo que es Israel. De ese pueblo hay un remanente que son verdaderos creyentes del verdadero Israel. Y los creyentes del resto del mundo fuimos unidos, añadidos, injertados a ese remanente. Así adquirimos la ciudadanía de Cristo. Porque Cristo es ciudadano ¿de dónde? Hermanos, pregunta del millón. ¿De dónde es ciudadano el Señor Jesús? De Israel. Pero no lo digo yo quiero que lo veamos en la Biblia. Vamos a Efesios 2:11, por favor. Efesios 2:11, vamos a leerlo hasta el 13. Hermanos, para que tengamos la mente puesta en la palabra de Dios. Estamos conversando con Dios en esta mañana. Dios nos está hablando a nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos, no se les olvide, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué pasa? Sin Cristo estábamos alejados ¿de quién? De la ciudadanía de Israel, la cual es necesaria para entrar al reino eterno. Dios no va a añadir a los judíos creyentes a la iglesia gentil. Dios va a añadir a los creyentes gentiles a los creyentes de Israel. Ese es el orden de las cosas. Primero el huevo o la gallina. No, primero. El orden que Dios ha dado es ese.
¿Y por qué dice que estábamos alejados del pacto y de las promesas? ¿Por qué alejados del pacto? Dios no hizo un pacto con los gentiles. Dios no hizo un pacto con Roma. Dios no hizo un pacto con los filisteos. Dios no hizo un pacto con otras naciones. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham y con su pueblo. Y lo confirmó una y otra vez. Y cuando hablamos del nuevo pacto, también lo hizo con su pueblo. Este es el nuevo pacto, Jeremías 31, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto de sangre, el pacto de gracia también fue hecho con Israel para beneficiarnos a ¿quiénes? A nosotros. Por eso estábamos alejados del pacto. Y como Dios no hizo pacto con los gentiles, entonces Dios no tenía ninguna obligación legal con los gentiles. Por pura gracia dijo: los voy a endurecer a ustedes, los israelitas, para traer a los gentiles. Porque tengo dos rebaños y me es necesario traer a las otras ovejas, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Tenemos que darle gloria a nuestro Dios por la perfección de la obra y por este misterio, porque realmente si nosotros no entendemos este misterio, nosotros estamos en problemas, así como en la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete pues, verso 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Una advertencia para la iglesia fiel de Pérgamo. Dios está diciendo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete. Dios le está diciendo a la iglesia de hoy: arrepiéntete. A las iglesias que tienen esa misma doctrina: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada que tenía desenvainada contra Balaam, mis hermanos. Con la espada que tenía desenvainada contra Balaam. ¿Creen que no la usará hoy? ¿Creen que Dios no usará esa espada? Pues la usó con Balaam. Y no la usó para amenazarlo, lo mató. Lo mató. Vaya conmigo a Números 31:8, por favor. Dios le había dado la orden a Moisés, que estaba en sus últimos días para entregarle a Josué, para que entrara el pueblo al resto de la tierra, que fuera y peleara contra los madianitas. Moisés escogió 12,000 hombres, 1,000 de cada tribu, y los envió a pelear contra Balac y contra estos pueblos. Dice en Números 31:8: pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Murió Balaam porque enfrentó a Dios. Murió Balaam porque maldijo a Israel. Murió Balaam porque creyó que se podía oponer a Dios, recibir la plática y quedarse como si nada. Dios se lo advirtió y se lo dijo y se le reveló y sacó su espada y lo amenazó y le dijo: no se atreva a maldecir a mi pueblo porque bendito es. Y Balaam creyó que podía sobrepasar la voluntad de Dios. Hoy día el Señor le dice a la iglesia: no se atrevan, eso no es tarea de ustedes. Yo tengo naciones paganas con las que los puedo castigar, pero ustedes no los toquen, porque pelearé contra ustedes con la espada de 2 filos que sale de mi boca, y les pasará como a Balaam. Eso es triste, mis hermanos, que hoy cristianos con la Biblia en español, escrita con puntos y comas en todas las versiones, y hayan cristianos que no quieren entender esto, que están como Balaam, más tercos que su asna. El Señor dice en el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, por favor, oigan, por favor, escuchen, porque esto es serio. Yo no me imagino Dios en su trono de gloria, allá en el día del juicio final, con
toda la ceremonia, millares y millares delante de su presencia, ángeles, querubines. Juan, venga Juan, que necesito enviarle una carta a mi iglesia, allá, tantos miles de años más atrás. Venga Juan, escriba en un librito lo que voy a decirle. Ve y dile a la iglesia que está en Pérgamo, que tengo contra ella que retienen esta doctrina dentro de la iglesia. Dile a la iglesia que se arrepienta. Hermanos, esto que estamos escuchando aquí, Dios lo escribió en el futuro para nosotros hoy. Dios lo escribió el día del juicio final. Transportó y llevó a Juan desde la isla de Patmos hasta el día del juicio final. Le mostró todos los eventos que iban a pasar. Y le dijo, muy importante, entréguele esta carta a Pérgamo. Hermano, esta carta es la que estamos leyendo hoy. Y esta carta nos corrige exactamente lo mismo que le estaba corrigiendo a la iglesia de Pérgamo. Porque en medio de nosotros se vive la misma situación. En medio de nosotros se vive el mismo problema. Es horrible, mis hermanos, hablar con algunos hermanos que están determinados a no escuchar estas verdades. Es horrible. No hay quien les diga, no hay quien les explique. Yo he hablado poco hoy, he leído muchos pasajes bíblicos. Biblia y más Biblia. Y aún los hermanos sacan pretextos, sacan otra disculpa. No, es que Dios destituyó a Israel. Ya vamos a ver enseguida que eso es falso. En este caso, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Al que venciere qué? En este caso, al que venciere esta postura, esta doctrina de Balaán. Si puedes vencer este error doctrinal, tendrás el alimento espiritual especial que es el maná escondido. Hermanos, ¿cuál es el maná escondido? El maná escondido son verdades espirituales que Dios no le ha revelado a todos, sino que las tiene reservadas solamente para algunos. Entender algunas verdades bíblicas es el maná espiritual, el maná escondido. Y luego le dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Me van a preguntar ustedes, ¿cuál es esa piedrecita blanca, hermanos? Yo no sé, porque le está diciendo que ninguno conoce sino aquel que la recibe. ¿Y cuándo va a ser esto? En el reino eterno. Allá, cuando el Señor restaure el reino, le va a dar a cada uno de los que vencieron esta doctrina esa piedrecita blanca. ¿Y cuándo vamos a entender esto? Allá, el día en la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, para que vayamos concluyendo, miren, yo espero que ustedes tengan un corazón hoy dispuesto a masticar, a rumiar, a pensar en esto, que se lo lleven para sus casas. Y el que tenga dudas, coja la Biblia, Números, desde el capítulo 20 en adelante hasta el capítulo 31, y Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Mire, para ir concluyendo, el Dios de Israel es el Dios de los ejércitos. Sabemos eso, ¿cierto? Eso está claro en la Biblia. Y por eso Él pelea las batallas de su pueblo. Cuando Israel pierde una batalla es porque Dios los entregó en manos de sus enemigos. Eso también está claro en la Biblia. Pregunto, ¿crees que eso ha cambiado? Si Dios hizo un juramento que es eterno, ¿crees que eso ha cambiado? ¿Las victorias que Israel tiene hoy día son de parte de Dios? ¿O son de parte del diablo? ¿O son por ellos mismos? ¿O sigue siendo parte de Dios? No te dejes engañar por la sutil doctrina de Balaán. Cada victoria y cada fracaso son o porque Dios les dio la victoria o porque Dios los entregó en manos de sus enemigos. Sigue siendo igual y va a seguir siendo de la misma manera. Si Israel ya no es el pueblo de Dios, pasaría algo aterrador para nosotros. Dios entonces ya no sería el Dios de Israel. ¿Y nosotros en qué Dios creemos? En el Dios de Israel. Entonces Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y Dios mismo se nos presentó como el Dios de Israel, de Isaac y de Jacob. Dios es el pueblo de Dios. No se dejen engañar por Balaán, ni por Pérgamo, ni por los nicolaitas, ni por las teologías del reemplazo contemporáneas. Dicen algunos que la iglesia es el nuevo Israel. Eso no está en la Biblia, porque no hay dos Israel, solo hay uno que ha sido rebelde y contradictor, pero hay un remanente dentro de Israel
que es escogido por gracia. Romanos 11 del 5 al 6 para el que lo quiera leer. No te dejes engañar por las sutilezas de la doctrina de Balaam. Dicen los seguidores de esta doctrina de Balaam que Dios ha desechado a Israel. Hermanos, que responde a la Biblia, Romanos 11:1. Que responde a la Biblia. Vayamos allí, Romanos 11:1. Pablo a los gentiles en Roma. ¿Qué dice Pablo a los gentiles? Digo pues es una frase de conexión que viene conectando el tema que viene hablando Pablo desde el capítulo 9, 10 y el 11, que viene hablando de sus hermanos los israelitas en su sangre. Y él dice, yo dije unas cosas que tal vez ustedes me van a malinterpretar y yo voy a dar una conclusión en todo el capítulo 11, y por eso dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Responde la palabra de Dios, en ninguna manera. Pero Señor, en ninguna manera. Pero en ninguna manera. No hay peros, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo. Yo soy la evidencia que Dios no ha desechado a Israel. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y les estoy predicando a ustedes los gentiles el mensaje del reino. Yo siendo judío, israelita, y les vengo a traer a ustedes los gentiles las buenas nuevas noticias del reino. Verso 2 de Romanos 11, la segunda afirmación de Pablo y del Señor por medio de Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y hermanos, yo uso estos dos versículos y los llamo la joya de la corona. Jeremías 31 del 35 al 37, por favor. Jeremías 31 del 35 al 37, como para que no nos quede dudas, hermanos. Vuelvo y repito. Sigo leyendo Biblia, sigo leyendo pasajes. Jeremías 31, del 35 al 37. Miren lo que dice la Biblia. Y esto nos tiene que llegar a nosotros de paz, de tranquilidad, que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dice, así ha dicho Jehová, no Jeremías, Jehová está diciendo de parte de Dios, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Y todos los días que sale el sol, yo digo, Señor, todavía Israel es una nación tuya delante de ti. Porque tendría que dejar de alumbrar el sol. Tendrían que dejar de verse las estrellas. Entonces, mis hermanos, no hay por qué preocuparnos. Verso 37, de nuevo Jeremías. Así ha dicho Jehová. Si los cielos de arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces Dios no los va a desechar, ni los ha desechado hasta hoy por todo lo que hicieron, porque sí pecaron, sí se rebelaron, pero su rebelión resultó en bendición para mí. Así que lo que tiene que hacer un creyente es orar a Dios por el arrepentimiento de ellos. Porque Pablo decía, porque mi oración para con Israel es para arrepentimiento. Y yo decía en la enseñanza anterior, oramos como buenos creyentes agradeciendo a Dios por Israel, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo soy de esas familias que he sido bendecido por ellos, porque el Rey de los judíos pagó mis pecados, derramó su sangre en una cruz y me ha dicho que puedo hacer parte de su reino eterno. Hermanos, Dios aborrece esta doctrina. ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿O estás de acuerdo con Balaam y los nicolaitas? Si estás de acuerdo con Dios, tendrás la corona que Dios prometió, la bendición, el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo en el reino eterno. Si estás de acuerdo con Dios.
o si estás de acuerdo con Balaán, Dios peleará contra ti y te vencerá. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, mis hermanos. Ahora, los que están aquí conmigo entenderán por qué tenemos esa bandera ahí. Es sencillo. Porque nosotros no queremos que en esta iglesia el Señor nos tenga que decir 2 veces lo mismo. Aquí no queremos retener la doctrina de Balaán. Y esto lo dice a gritos. ¿Y sabe qué pasa con esto? Nos trae problemas. Algunos hermanos creyentes llegan a la puerta y se devuelven. No quieren saber nada del pueblo que Dios usó para bendecirlos. Lo odian, le huyen. Hermanos, cuánta ingratitud con nuestro Dios, que es judío, es israelita y es semita. Cuánta ingratitud. El Rey de los cielos, que se sentaba en un monte y veía el juicio que tenía que hacer contra Jerusalén, y derramaba lágrimas y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina a los polluelos y no quisiste? A un padre le duele castigar a su hijo. A un padre le duele darle unas palmadas a su hijo para corregirlo. A Dios le duele castigar a Israel. Hermanos, ¿cuántas veces Dios le anuncia a Israel el juicio porque ellos iban en pos de otros dioses? Israel siempre ha sido una nación rebelde y contradictora con Dios. No es de ahora, mis hermanos. Saliendo de Egipto ya estaban renegando contra Dios. Entrando a la tierra de los cananeos ya habían ido en pos de otros dioses, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Eso no le quita a Dios el juramento, ni le quita la fidelidad a Dios. Algunos hermanos que han sido afectados, y hablo por mí, que habíamos sido afectados por esta doctrina, sufren cuando ven esa bandera en un púlpito, o cuando la ven en un periódico, o cuando la ven en la televisión. Y en algunos es tan grave que cuando la ven huyen. Igual el mundo nos odia por ser cristianos. ¿O quién dijo que el mundo ama a los cristianos? Y nos va a odiar más cuando anunciemos los juicios de Dios y se empiecen a cumplir. Y nos van a empezar a perseguir. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos ningún problema en dar gracias al judío de judíos, al israelita de israelitas, al Rey de reyes y Señor de señores, que nos salvó del fuego del infierno. No tenemos por qué tener vergüenza ni tener pena por eso, mis hermanos. Hoy será un día especial para esta iglesia, porque hoy es un tema que siempre nos ha movido el corazón, y que hoy, en el orden que veníamos haciendo, nos correspondió esta tercera iglesia de Pérgamo. Ya vamos para la 4ª, para la 5ª y para la 6ª y para la 7ª. Vamos en orden, y hoy nos correspondía casual y coincidencialmente eso, hermanos. Pero doy gracias a Dios que llegamos a este tema, que llegamos a este momento, que llegamos a este día, porque, hermanos, yo espero que cambiemos la percepción que hay veces errada en nuestras mentes. La situación de Pérgamo, que la cambiemos, porque un cristiano no puede pensar como piensa el mundo. Un cristiano no puede pensar como piensan las organizaciones internacionales que piensan contrario a Dios. Nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. Nosotros tenemos que decir lo que dice Dios y tenemos que aceptar lo que Dios acepta. Y, hermanos, lo siento, si algún amado hermano mío, que amo a todos mis hermanos de todas las corrientes de la tierra, si se han arrepentido y se han creído en Cristo, son mis verdaderos hermanos. Lo demás Dios tratará con cada uno. Son mis verdaderos hermanos. Pero si mis hermanos tienen algún problema con eso, arrepiéntanse. Se los digo con todo el amor de Cristo. Por favor, miren Apocalipsis 2, el mensaje a Pérgamo del 12 al 17. Mírenlo, estúdienlo y arrepiéntanse, que no cuesta dinero arrepentirse. No cuesta nada, es gratis. Y lo puedes hacer en 1 minuto. Arrepiéntete de eso, porque el Señor hoy está llamando a la iglesia a eso. Hermanos, yo espero que el Señor hoy haya tocado cada corazón con este mensaje. Que el Señor hoy siga obrando a partir de lo que Él ha dicho.
a partir de lo que ha compartido por medio de nosotros hoy. El Señor les bendiga a todos y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este mensaje. Y esta oración yo quiero hacerla hoy diferente. Hoy oraremos por el pasaje y oraremos por Israel. Oraremos por Israel. Dios eterno, Padre celestial, creador de todas las cosas. Tú en tu infinita sabiduría creaste un pueblo para ti, una nación, y lo llamaste desde el primer hombre, Abraham. Y has tratado con ellos de una forma sobrenatural, y los has castigado de una forma sobrenatural. Pero Señor, cuánta bendición hemos recibido por medio de ellos. Cuánta bendición. Esa bendición que hemos recibido es eterna, es la vida eterna y la salvación eterna, porque en ellos tenía que nacer aquel descendiente de ellos que iba a cumplir rigurosamente tu ley y que luego se iba a presentar delante de tu trono con nuestros pecados sobre sus espaldas y los pagaría todos hasta con su última gota de sangre. Hoy esa nación, después de haber padecido un fuerte castigo de parte tuya, 1900 años de destierro, ha vuelto a la misma tierra que juraste a sus padres que le darías a su descendencia. Y están ahí, Señor, luchando y batallando para sobrevivir. Son un pueblo pequeño, el más pequeño de la región. Pero, Señor, tú has estado con ellos de una forma sobrenatural. Yo te ruego, Señor, que los bendigas, que los guardes, porque ellos siguen creyendo, la mayoría de ellos, en el Dios de Abraham, pero están enceguecidos y no creen en Cristo. Por favor, Señor, tu palabra dice que les quitarás el corazón de piedra y les darás un corazón de carne sensible a tu palabra. Y esa promesa era para ellos. Hoy te suplicamos y te rogamos, Señor, que los lleves al arrepentimiento, que crean en ti, porque solo a través de Cristo hay salvación, tanto para ellos como para el resto de seres humanos en toda la tierra. Así, Señor, que nuestra oración hoy es para salvación para con ellos. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Gracias por aquellos otros judíos que eran los apóstoles, que hicieron su tarea de predicar este evangelio. Gracias por aquellos judíos que creyeron el día de Pentecostés, 3,000, 5,000, que después fueron esparcidos por toda la tierra. Por aquellos de aquellas 19 nacionalidades que habían allí, partos, medos, elamitas, que al volver a sus tierras testificaron de las maravillas del reino en sus respectivas lenguas y en sus respectivos idiomas. Gracias, Señor, porque hoy conocemos esta verdad, porque ellos hicieron la tarea. Ellos nos evangelizaron primero, ahora nosotros oramos por ellos, Señor, pidiéndote que los bendigas, que les des una gracia especial. Nosotros nos alegraremos, Señor, cuando vemos su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.